La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 32 al 34. Vamos a leerlo todos. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. Gloria a Jesús y a su nombre hoy nuestro reconocimiento. Hablar de Jesús y la libertad que Él ha entregado a otros ha sido siempre un tema de discusión. No se trata ni siquiera de algo que haya ocurrido en otras épocas solamente, todavía hoy. Cuando Jesús liberta a una persona, no todo el mundo está de acuerdo. Estoy teniendo en mi memoria a quien, siendo un profesional en leyes, se me acercó y me dijo: me parece que Dios no es justo. Y entonces le respondí: pero si Él mismo es la justicia. Digo: sí, pastor, pero ¿le parece a usted justo que se le perdone al que ha cometido tantos delitos? Porque desde luego, para quien piensa que el delito que el hombre comete no debería ser perdonado por causa de que la justicia da a cada uno como corresponde, es propio de que entonces tenga indignación. Y yo recuerdo haber respondido en aquella ocasión sin previa preparación, pero por el Espíritu de Dios que revela, le dije: es verdad, podría no ser justo y ciertamente cada uno debe recibir lo que merece. Sin embargo, cuando Dios ve al hombre, no lo ve como un culpable, Dios lo ve como una víctima. Esa víctima, quien en un momento dado fue engañado, fue llevado cautivo, fue cegado su entendimiento para hacerlo actuar. Y entonces el Señor no va directamente a aquel soldado que solo obedeció órdenes, sino que enjuicia a ese que lo sometió, lo chantajeó, lo amedrentó y lo hizo cometer el delito. Eso es justicia. Justicia no porque alguien ejecuta, sino justicia por aquel quien impulsa, motiva o provoca, aprovechando la ignorancia del otro. También recuerdo, y lo diré de esta forma, en una montaña en Colombia, encontrarme con unas personas, y estas personas me dijeron: pastor, nosotros pensamos que no hay problema en matar a otra persona, ni quitarle la vida, porque de todas maneras Dios ejecutó la pena de muerte con los que actuaban mal, y nosotros estamos haciendo igual. Y entonces sí, por la Biblia le tuve que decir y responder: mira, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, porque Dios legisló y dijo: no matarás. Pero sus leyes no son caprichosas, tienen un sentido. Tú no le quitas la vida a otro solo por una razón, porque tú no se la diste. Y el único que tiene derecho a hacerlo es quien dio la vida. Y en segundo lugar, no debes quitarle la vida a otro, porque en este sentido, quien le quita la vida a otro tiene que ser alguien inocente, alguien que tenga calidad de juez. Un culpable no puede castigar a otro culpable. Deberá de ser alguien que tenga autoridad moral para hacerlo. Y ciertamente un pecador no puede juzgar a otro pecador. Por eso el Señor, autor del derecho justo, dijo: si alguno está libre de pecado, ese puede tirar la primera piedra. ¿Recuerdan? Así que entonces tenemos que el concepto de que Dios quiera perdonar, indultar o sanar a alguien lo tiene por dos derechos. Uno, Él puede libertar a una persona y soltarle sus cadenas porque no la ve como culpable, la ve como víctima. Y número dos, Él tiene la facultad de perdonar o de juzgar porque Él es
el que creó la vida. Él la calificará, no nosotros. Él tiene esa capacidad. Y esa capacidad de poder a otro llegar y darle la sanidad o la liberación, Jesús tiene autoridad sobre ello. Incluso si una persona está sujeta a un espíritu, Jesús es el autor de los espíritus, aunque ellos, los que hoy son demonios, se hayan rebeldizado. Así que hay autoridad en él, en los espíritus, pero también hay autoridad en los que han sido poseídos por los espíritus, porque ese cuerpo que ellos toman es ajeno, no les pertenece. El Señor dijo, Isaías 43, yo soy tu creador, yo soy tu formador y yo soy tu redentor. En otras palabras, porque yo creé al hombre, tengo derechos sobre él, soy su propietario. ¿Les parece hermoso eso? Todas las cosas las tiene el Señor en sus manos, en control, en señorío. Y por eso, en este primer punto de este relato, tenemos que comenzar diciendo que aunque alguien discuta por qué Dios perdona, por qué Dios sana o por qué Dios libera, y le parezca que no es justo que Él haga eso con quienes merecerían más bien disciplina y reprensión, el Señor recuerda, lo hago porque soy el dueño y lo hago porque el hombre a mis ojos no es culpable. Qué hermoso esto, ¿verdad? En esto hay una doctrina que se llama la justificación. Significa que el Señor tiene la capacidad y ha provisto los recursos legales para que no seamos prófugos de la justicia, sino perdonados. Y sé que usted, amigo de las leyes y profesional jurídico, está de acuerdo conmigo. Si hay unos canales de salida y el Señor todos los ha cumplido. Eso entonces fue lo que ocurrió en esta escena. Jesús, dice la Escritura, echó fuera el demonio que tenía sujeta la lengua de un hombre y lo había convertido en mudo. Así que él lo liberó, pero esa liberación despertó en muchos una suficiente discusión. Esa discusión no mostraba sensibilidad, ni siquiera con el mudo. ¿Recuerdan lo que esta semana dialogábamos? No hubo compasión con que Cristo hubiera liberado a la mujer que tenía espíritu de enfermedad y la tenía encorvada. No hubo compasión con el endemoniado de Gadara, o los endemoniados de Gadara, que más bien hicieron que sacaran a Jesús fuera de la isla e incluso a este hombre hacerle sentir miedo de quedarse allá, pero que Jesús insistió que se quedara para dar testimonio a los suyos. Cuando alguien es libertado, muchas veces no hay compasión. Y aquí va el segundo punto. Porque de verdad, si en el primero se juzga a Dios por libertar a alguien y no se parece justo, pues en el segundo se juzga al que fue libertado. Seguramente hay alguien tras la pantalla que me está oyendo y sabe que ha vivido esa injusticia humana. Por ejemplo, tengo conocidos hermanos amados que por causa del evangelio han sido despreciados por su familia. Uno de ellos, recuerdo haberle oído su testimonio y decir, hermano, mi padre y mi madre me dijeron, el día que te conviertas al cristianismo, no regreses a esta casa, porque aquí somos de esta determinada religión y no vamos a aceptar evangélicos en nuestra casa. Él le dijo, pero mamá, miren que dejaré de llegar embriagado, miren que dejaré de estar con problemas con estas mujeres que he tenido. Y hablando de sus desórdenes, su mamá misma le respondió, prefiero verte embriagado y trayéndome hijos que hayas tenido con alguien, pero no verte evangélico. Eso no puede ser menos que la falta ya de amor no solo a Dios, sino también de amor a esos hijos, de amor a esa persona. Y entendemos que desde luego cegados por las tinieblas y no por falta de amor alguien actúa así. Pero
No ha de extrañarnos, dice la Biblia, que seamos vituperados por causa del nombre del Señor. Y aunque tú digas, pero no es justo que mi madre o mi padre me desprecien, el Señor que lo antecedía dijo, con todo yo te recogeré. No hay justicia con los libertados. Es más, cuando un patrono de una empresa podría estar tranquilo, que ha llegado un cristiano, que manejará sus finanzas con pulcritud, posiblemente en vez de eso, encuentre rechazo. ¿Por qué? Porque quizás no decides vestir como otras personas que desde luego no tienen a su cuerpo como templo de la presencia de Dios. Pero eso, mi querida hermana, no te desanime. Por ser cristiana, alguien siempre hará crítica y ocultará tus dones y tus cualidades. Estoy entonces pensando, ¿fue criticado Jesús por haber libertado a los que estaban atados? Pero también fue criticado los libertados. A ellos también se les juzgó por llevar el lecho el día de reposo. ¿Qué haces haciendo eso? Porque en este caso, fue libertado. Alguno hasta consideró seguramente de que debió haber seguido en esa atadura, mucho más si era comprobado que era un demonio. Y entonces uno encuentra que escenas como la que vivió Job. La Biblia habla de 3 amigos que llegaron a verlo en sus días de aflicción y sus amigos le juzgaban. Le decían, bueno, si esto te está pasando, tiene que ser que cometiste algún pecado. Revísate a dónde miraste, qué hablaste, en qué ofendiste a Dios. Y él, más allá de declararse inocente, decía, es que me reviso y no encuentro. Así que solo sé que tengo un Redentor que conoce mis culpas, mis faltas y me puede librar de ellas. Solo estoy en sus manos y yo sé que Él vive aunque yo me esté muriendo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es tu actitud cuando alguien te juzga por ser cristiano? ¿Acaso tú también vas a responder, es verdad, pierdo mucho por estar en la fe? Mira, estaba mejor cuando estaba en el mundo. Estaba mejor cuando me encontraba allá. No lo estabas. No puedes compararte a un testimonio que hace unos años oí en la prensa y estaba mirando la entrevista que le hacían a un niño que acababan de libertar de un secuestro. El niño rescatado, los periodistas le decían, cuéntanos, ¿te maltrataron? ¿Qué te hicieron? Y el niño solo decía, no me hicieron nada mis secuestradores. Al contrario, yo les decía que me trajeran una golosina y me la traían. Me decían que quería comer y me preparaban platos deliciosos. Pero el periodista le dijo, hijo, sin embargo, aunque todo eso comías, tú estabas atado con una cadena y un grillo a un poste. Aunque todo eso te decían, estabas lejos de tus padres. Aunque todo eso te decían, te estaban maltratando y tú no lo sabías. Y a veces eso pasa con el hombre. El hombre muchas veces hasta piensa que la libertad que Dios le ha dado es una pérdida, que perdí lo que el mundo me dio. Qué lástima, ya por ser cristiano no podría hacer esto, porque el enemigo le quiere insistir de que si fuera cristiano no pasaría escasez, que si fuera cristiano ya hace rato habría sido sanado, que si no fuera cristiano entonces tendría los amigos que le facilitan lo que él quiere, pero ahora se tiene que abstener de ello. A ti, mi hermano, te digo, no extrañes nada del mundo, no extrañes nada del ayer, porque ayer podría ser que tenías más recursos, tenías más salud, tenías más amigos, pero no tenías la verdadera libertad. Por eso Jesús dijo, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú crees que lo que tenías era un privilegio, al contrario, estabas atado y hoy eres libre. Eres libre de la presión de un mundo que te quiere vestir como tú no eres, que te quiere hacer hablar como tú no piensas. Un mundo que hace de ti un esclavo. ¿Cuál es tu actitud ante la libertad?
me gusta encontrar que el endemoniado de Gadara llegó y dijo, me voy contigo. Y Jesús dijo, si quieres servirme, más bien da testimonio mío, ya no donde vayamos, sino a tu familia. Qué bueno eso. Y aquellos que fueron sueltos de su lengua, como este mudo, o aquella mujer que se levantó y se convirtió su discípula después de libertada del espíritu de enfermedad, o aquella sirofenicia que siguió a Jesús después de que libertó a su hija, y seguramente con ella también. En otras palabras, tu actitud ahora se suma a que si fuiste libertado, no extrañes las cadenas del ayer y sigue a Jesucristo y sirve a Jesucristo. Tú que has sido libertado, recuerda lo que el Señor advirtió. Así que no vuelvas a pecar, no sea que te venga alguna cosa peor. Debemos de poder tener la libertad de Dios, aunque te critiquen y aunque juzguen a tu Dios por haber sido tan misericordioso contigo. Disfruta tu libertad. Dios va a velar por ti. Y por último, quiero invitarle que no caiga en el juego de aquellos que no solamente juzgan a Jesús por haberlo libertado y por su acto, sino que juzgan su identidad. Y esto dijo Jesús que era tan grave que merecía ser atendido. Fíjese usted, cuando el mudo es liberado de ese demonio que sujetaba su lengua, los que estaban alrededor dijeron, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Oigan, lo que pasó es grandísimo. Qué milagro tan hermoso. Qué cosa tan grandiosa. Esto es singular. Ni de los profetas se llegó a decir esto. Pero ante eso, unos personajes que aparecen en la escena, los fariseos, doctores e intérpretes de la escritura, la que la gente consideraba sabios, ese grupo de personas o secta de los fariseos, hicieron una conclusión errónea desde luego. Le dijeron a la multitud, esto que ha pasado y que él está haciendo, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¡Qué grave! Las obras estaban ahí y Jesús había dicho que júzguenme por mis obras, porque las obras no las hago yo, el Padre que mora en mí. Qué bonita evidencia de la divinidad. El Padre que mora en mí, no el Hijo, no un espíritu más, es el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, en vez de eso aceptar, los fariseos dijeron, Él libera es por los demonios que hay en Él, porque Él tiene dentro de sí al mayor de todos los espíritus. Claro que estaban hablando de Satanás, el príncipe de los demonios, Belcebú. Por él, por la autoridad que él tiene, un demonio con mayor autoridad echando fuera a otro demonio de menor autoridad. Conclusión teológica equivocada garrafalmente. Hay que decir esto, tanto había cegado sus ojos. Dice la Biblia que Jesús les llamó ciegos a estos escribas y fariseos, que ellos mismos llegaron a negar esto, pero no lo mencionó sino porque no veían quién tenían al frente. En vez de pensar que era una obra de Dios, declararon que era una obra de Satanás. Y cuando eso dijo Jesús en otros aparte de los evangelios, le respondió, por haber hecho esto, tal acto se llama blasfemia contra el Espíritu. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo el Señor, es pecado de gravedad. Óigame, ¿y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo estábamos describiendo. Cuando algo que ha hecho Dios se le atribuye a Satanás. Y yo diría, cualquier cosa que le quite la gloria a Dios ya es de por sí un pecado. Es necesario considerar esto. Cuando hemos orado por muchos enfermos, hemos orado por personas con situaciones difíciles y ellas saben que se ha orado. Muchas veces
Cuando los encontramos, nos dicen, oiga pastor, ¿cómo está? Y le decimos, bien, y me alegra verlo bien, porque estuvimos orando por su enfermedad. Pero qué bueno que esté recuperado. Ah, sí, pastor, es que tengo un hijo que es médico o tengo un tratamiento. Mire, me funcionó esto. Y entonces tenemos que interrumpirle. Mira, oramos por ti. Eso no solamente debes de considerar lo que hayas tomado como medicina. Recuerda, muchos pueden usar tal medicina y sin embargo no pudieron ser sanados. Yo quisiera pedirte que le des la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y no entregues que lo que tienes hoy fue la obra de otros o de otras formas de ser restaurado. Te puedes testificar si así bien lo hiciste, pero no ignores a Dios ni a su obra, porque más allá de solo criticar si debió tener misericordia para sanar a alguien, o de yo mismo pensar que esto que se hizo conmigo merece una actitud de tristeza o de alegría porque produjo rechazo hacia mí o no, como hemos estudiado hoy, también mucho más grave es que después que Dios ha hecho su obra, tú se la atribuyas a otra persona. Y manéjalo si quieres evitar llegar a ese extremo que Jesús mencionó y que no te se llame blasfemo. Aún desde lo pequeño glorifica a Dios. Así es como no llegas a caer allá. Hazlo, por favor. Todo esto inicia con la altivez del hombre. Cuando muchas veces tú dices, mira esposa, felicítame, tienes un esposo inteligente porque esta idea se me ocurrió. Borra de tu léxico frases como esas de, oiga, es que a mí me vino esto a la cabeza. No, tú puedes decir, Dios me dio este pensamiento y funcionó. Oh, no es que sea inteligente, Dios puso en mí esta idea, Dios puso en mí, en su misericordia y su gracia, este propósito. Vamos a darle la gloria a Dios. Que otros, cuando vean que nos pase algo bueno y vienen y te elogian, hey, tú eres un genio, es que usted tiene muy buena suerte. No, la suerte no existe. Ni siquiera cuando escucho a alguien que dice, qué maravillosa la naturaleza, ¿no, pastor? Oiga, la naturaleza es perfecta. Oh, no, la naturaleza tiene a alguien que es perfecto y que fabricó la naturaleza. Alguien estaba diciéndole a su hija en una canción de cumpleaños, y entonces le decía, oiga, la noche está estrellada por ti, la noche está feliz. Y yo le decía, la noche no existe. Es solo un lado de la cara de la tierra que está no alumbrada por el sol. Así que la noche no está feliz, no es un ser, aunque lo antropomorfamos. No es un ser. No, esta noche que sonríe no es un ser, es Jesucristo el que da la vida. Él sí está feliz, Él sí produce toda la creación y toda la creación está a la orden de Él, inerte pero sujeta en sus manos. Démosle la gloria a Dios. Cada libertad que tú tengas, te libertaron, fue para que le glorifiques. Eso dice la Biblia. No le entregues el atributo al que no le corresponde, porque incluso los hombres siempre son guiados por Él. Esta semana escuchaba de una de mis hermanas y ella me contaba, decía, pastor, y me hicieron el examen de una placa de los pulmones por causa del COVID. Y cuando ese examen lo leyó el médico dijo, bueno, estos pulmones están congestionados, vamos a tener que limpiarlos. Y entonces ella le dijo, doctor, mis pulmones, los dos. Y dijo, sí, claro, los dos. Y entonces dijo, doctor, es que yo no tenía un pulmón funcionando. Es que uno de mis pulmones desde niña había quedado inerte y yo estaba funcionando con un solo pulmón.
ahora usted me dice que estoy enferma con los 2 pulmones funcionándome y que va a meterme en un tratamiento. Y entonces él tiene que escuchar a mi hermana que le dice: la gloria sea para Dios, que aunque ahora tenga este virus, Dios me hizo un nuevo pulmón y Dios me entregó un nuevo órgano en mi cuerpo. Y la hermana, en vez de escuchar las declaraciones del doctor sobre su enfermedad, comenzó a glorificar a Dios. Hoy ella, la hermana Rosa González, está plenamente recuperada y confiamos pronto verle de nuevo servir a Dios. ¿Usted tiene algo por qué glorificar a Dios? No solamente salga y diga a alguien un tratamiento: haga esto para que sea sanado estos días. No, dígale: póngase en las manos de Dios. A mí me restauró Él, a mí me sanó. Colóquese en las manos de Él. Él es el que tiene el control. Porque aunque alguien diga: es que los médicos lograron esto, ¿quién le da la sabiduría a los médicos? ¿Quién le da el entendimiento a los que son usados? Sino Jesucristo. Hoy es un día para que glorifiquemos a Dios. Y yo te invito a que en medio de la noche mires que Él está todavía alumbrando tu senda. Es día de que a Dios le demos gloria. Desata tu lengua como este hombre que fue libre, pero para decirle a la gente: no es la obra de un hombre lo que hoy Dios me ha dado, lo que me ha ocurrido, y mucho menos ten cuidado como aquellos que blasfemaron de decir que era la obra del enemigo. No, Dios es fiel y bueno, y todavía su misericordia, sin importar cuánto el enemigo cause daño, Él tiene poder para ejercerla. Te animo a que confiemos en Dios, y la próxima petición que Él te responda, recuerda que oramos por ella y fue Dios quien escuchó y obró.